nunca le da calor. No, Okay. Frío. Primera de Corintios capítulo 3 del 1 en adelante dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. ¿No son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. 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 Estaremos predicando el crecimiento espiritual que da Dios. Bien, ese es el tema de hoy. Si nosotros nos damos cuenta, el tema principal de la Biblia es la vida. Es la vida de Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, nos daremos cuenta cómo Dios creó la vida. Y Dios creó diferentes clases de vida, específicamente 7 clases de vida. Aparece en el capítulo 1 de Génesis. Pero llama la atención que cada vez que Dios iba a crear una clase de vida, le hablaba al sustento de esa vida. Me explico. Cuando Dios quería crear los monstruos marinos, le dijo al mar que crearan los monstruos marinos. ¿Por qué? Porque lo que iba a sustentar a esos monstruos marinos, a los animales marinos, a los peces, era el mar. Cuando le dijo a la tierra que creara los animales, porque los animales están ligados a la tierra. Ahora bien, cuando Dios va a crear al hombre, se habla a sí mismo y dice, hagamos. ¿Por qué? Porque se estaba hablando y estaba expresando que él era la fuente de la vivencia del hombre. La vida del hombre estaba en él, y por eso se habla a sí mismo como fuente de la vida. Todo aquello que se desconecta de la fuente de lo que fue creado muere. Esa es la razón que el hombre, cuando peca, muere en términos espiritual. Pero me llama la atención una creación que Dios hace en el mismo Génesis, que está ligado a la vida. Hay una regla de interpretación bíblica. La Biblia está escrita en un lenguaje de hombre. Está en un lenguaje de una carta que Dios le envía al hombre, pero Dios utiliza un lenguaje para que el hombre pueda entenderlo. Entonces, existe lo que se llama la ley de la primera mención, para poder tener una buena interpretación y tener una buena exégesis de lo que dice un texto. Y nos damos cuenta, en Génesis 2:8 es la primera vez que se habla de la vida. Y se habla de esta manera. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué tenía este árbol de maravilloso? Que este árbol es Dios quien lo hace nacer. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios mismo sembró la semilla, que Dios mismo lo hizo crecer. Dios no le habló a la tierra para que hiciera crecer el árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal, sino que Él mismo se encargó de plantarlo y que creciera. Entonces, cuando nosotros vemos el árbol de la vida,
tienen que verlo como tipo, sombra y figura de lo que es Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Desde toda la eternidad, la vida de Dios la ha puesto en su Hijo. Cuando Dios crea a Adán, lo crea con una clase de vida y lo crea como una condición de alma viviente. Una alma viviente es una clase de vida gobernada por el alma para vivir en la tierra. Ahora bien, Dios creó otra clase de vida que es la vida que va en el espíritu, que está a un nivel superior de la vida del alma. Entonces, la vida que recibimos es la vida de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender la obra de Cristo en la encarnación y la obra de Cristo después de la muerte y la resurrección. Si nosotros no hacemos una división de lo que Jesús dijo cuando estaba encarnado y lo que Él está explicando ahora después de la encarnación. Jesús lo dice de esta manera, Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os enviaré. Es decir, que después de Él morir, ir a la cruz, resucitar, ser enterrado, resucitar, partir, Él enviaría el Espíritu Santo, que es el Consolador. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer una obra que es convencer, regenerar, dar vida, dar iluminación, santificar, dar que podamos dar fruto, capacitarnos, darnos dones espirituales y ministeriales. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús tenía y viene con la clase de vida de Dios. La primera vez que Dios puso su vida en un hombre fue en su Hijo. En su Hijo fue que puso la vida, porque Adán lo que tenía era imagen divina y semejanza divina, una clase de vida terrenal. Pero en cuanto a lo que es espiritual, Adán era cero, no tenía ningún tipo de conocimiento. Por eso esa dispensación se llama la dispensación de la inocencia. ¿Por qué? Porque era inocente, era como un niño inocente en cosas espirituales. Estaba capacitado para administrar cosas terrenales, pero no tenía capacidad para administrar cosas espirituales. Ahora bien, Dios tenía un proyecto, Dios tenía un plan, y era que la vida de Él estuviera en el hombre. Pero la primera vez que Él pone la vida de Él es en Jesús. Jesús es el primero que presenta esta vida en la tierra. Ahora bien, pero Jesús tenía un cuerpo humano, descendiente de la raza humana. Aunque Él no tuvo pecado, era un cuerpo que por ser descendiente de la raza humana, entonces iba a tener corrupción. Jesús lo plantea de esta manera. Este problema se va a resolver. Y la manera que se va a resolver, Él hace y dice en Juan 12:23, que si el grano de trigo no cae al suelo y muere, es decir, el grano de trigo tiene que caer al suelo y morir para que pueda llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque la vida del grano de trigo no está en el cascarón, sino dentro. Y para que la vida se manifieste, el cascarón tiene que romperse. ¿Para qué? Para que la tierra quede preñada de la semilla. Si el trigo no se rompe, entonces no va a dar la mata de trigo. Jesús está diciendo, este cascarón que ustedes están viendo aquí debe ser destruido, debe ser roto en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando me sembren en la tierra, lo que va a salir de la tierra es la vida. Por eso cuando Él nace, cuando Él resucita un cuerpo glorificado, que en ese cuerpo glorificado, ahí está todo lo que es de Dios. Todo ya es un estado glorificado, todo es un estado santificado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ver que lo que nosotros recibimos fue la semilla del árbol de la vida. Es decir, es un árbol que produce vida. Ahora bien, el problema que Dios sembró un árbol en el huerto del Edén. Cuando el hombre es sacado del huerto del Edén, entonces les ponen 2 querubines con espada y el huerto quedó cerrado. Es decir, que el hombre está buscando dónde está el árbol. Por eso el hombre está buscando dónde está la vida.
y el hombre fue sacado del huerto y no puede entrar al huerto. Ahora, ¿en cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es sembrar el árbol de la vida, pero ahora Dios no lo siembra en una tierra física. Ahora el árbol de la vida Dios lo siembra en ti. Amén. Porque el árbol de la vida es Cristo. Si tú creíste en Cristo, en ti Dios sembró, en tu tierra, en tu espíritu, en tu alma, el árbol de la vida. Así Es decir, que ahora tú no tienes que buscar un árbol que está afuera, sino aprender y entender que el árbol ya está dentro. Ahora tú eres la tierra donde Dios siembra ese árbol. Ahora bien, ese árbol viene a modo de semilla. Viene a modo de semilla y es sembrada la semilla. Porque como ya la semilla fue, ya el cacarón fue destruido, ahora Dios siembra la semilla. Ahora, por eso Efesios 2 dice, y dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delito y pecado. Es decir, que lo que ustedes están administrando, lo que estamos administrando es la vida de Dios. Ahora bien, todo lo que tiene vida tiene un proceso, que es, nace, crece, hay cosas que se reproducen y mueren. Ahora bien, nosotros en Cristo recibimos vida eterna. Es decir, la razón que nosotros no veremos muerte es porque recibimos el árbol de la vida, pero de vida eterna. Es decir, no una vida temporal, es una vida eterna. Es una vida que vamos a partir de esta tierra física y todavía estaremos disfrutando de esa vida eternamente. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Que tengamos un crecimiento espiritual conforme a lo que hemos recibido. Es decir, usted no vino a una religión. Usted vino a administrar cosas eternas. Usted vino a administrar la vida de Dios. La vida de Dios está en usted. Ahora, pero yo tengo que crecer conforme a la vida que recibí. Sí, hay un principio gobernante en Génesis que cada semilla debe dar conforme a su género. Entonces, si la semilla que plantaron en mí fue una semilla del árbol de la vida, fue de vida, entonces yo debo tener un crecimiento conforme a la semilla. Es decir, que ahora yo tengo que tener todo lo que contiene esa semilla. Es decir, si nosotros damos cuenta, nosotros podemos tomar una mata de mango y cogemos la semilla del mango. En la semilla está contenido todo lo que necesita, todo lo del mango. En la semilla está contenido el tamaño del mango, que va a ser, a qué tamaño va a ser el mango. El sabor del mango en la semilla. Es decir, todos los nutrientes del mango en la semilla. Todo lo que el mango va a producir es conforme a la semilla. Ahora bien, si usted recibió la vida de Dios, si usted recibió la vida de Dios como semilla, entonces Dios quiere que tengamos un crecimiento conforme a la vida de Dios. Ahora, ¿cómo es la vida de Dios? La vida de Dios en términos espiritual tiene sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, revelación espiritual, iluminación espiritual, todo lo que es conforme a esa vida. Es decir, que yo constantemente debo crecer conforme a la naturaleza de la semilla. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es decir, si nosotros vemos, cuando sembramos la semilla, vemos la mata de mango, pero nos damos cuenta que la mata va creciendo, comienza a echar hoja, pero comienza a salir el mango y el mango comienza a crecer pequeñito. Nadie puede disfrutar de ese mango cuando está pequeño, pero el mango comienza a seguir creciendo. Pero todavía nadie puede disfrutar del mango porque se requiere que el mango tenga un tamaño y un color adecuado. ¿Para qué? Para que otro disfrute. Bueno, en términos espiritual es así. En términos espiritual yo puedo haber nacido de nuevo, pero haber creído en Cristo, tener el Espíritu de Dios, pero seguir siendo niño. ¿Cuál es el problema de seguir siendo niño? Que nadie va a disfrutar de la vida que yo tengo. ¿Cuántos están aquí? Es decir, que yo tengo que tener un crecimiento conforme a la vida que yo recibí para que otro pueda disfrutar del fruto. Si nos damos cuenta, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y fuimos creados para que otro disfrute de nosotros. Si Jesús lo que hizo, por la clase de vida que tenía, lo que hizo fue para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa vida. Es decir, que Él no pensó en sí mismo, pensó en nosotros y por eso va a la cruz. Entonces, ¿qué sucede?
los corintios habían nacido de nuevo. Es más, era la iglesia que tenía todos los dones espirituales. Pero los corintios tenían un problema, que aunque ellos habían nacido de nuevo, aunque tenían los dones espirituales, todavía seguían siendo niños. Y es la iglesia dentro de la Biblia que más problemas tenía. Entonces, ¿por qué la iglesia de los corintios tenía tantos problemas? Porque eran niños. Porque su comportamiento era de niño. Entonces, Dios quería hacer una obra con los corintios, pero no podía hacerla en esa condición. Y Pablo tiene que escribirle porque se enteran de todas las situaciones que tenían los corintios. Y Pablo tiene que escribirle de esta manera. Y es tan tal que en un punto Pablo fue muy duro con ellos. Fue muy duro con los corintios. Con los Gálatas y los corintios fue demasiado duro. Al punto que le dijeron, tú por carta eres muy duro. Tú eres muy fuerte por carta. Y él tuvo que decirle, ustedes dicen que yo soy fuerte en carta. Yo también soy fuerte en la presencia. Cuando yo esté frente de ustedes, les voy a demostrar que yo también soy fuerte delante de ustedes. Eran desafiantes. Eran irrespetuosos. No respetaban la autoridad de Pablo como apóstol. Entonces Pablo tiene que escribir y tratarlo como niño. Y Pablo le dice de esta manera. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún soy carnal, no soy capaz, ni soy capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El asunto que al niño espiritual, tú no le puedes hablar de cosas espirituales, porque no tienen los sentidos espirituales ejercitados. Tú tienes que hablarle de cosas naturales para que te puedan entender. Y tienen un comportamiento de celo, tienen un comportamiento de contienda, tienen un comportamiento que Dios no se agrada de él. Y los niños espirituales, el peor problema de los niños espirituales es que no distinguen la verdad de la mentira. Un niño viene aquí y tú le das cualquier cosa a comer y él se lo mete en la boca. ¿Por qué? Porque todavía no tienen ejercitado el gusto y no distingue lo que es bueno y lo que es malo. Mientras va creciendo puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Así mismo pasa en el mundo espiritual, que nosotros cuando somos niños no distinguimos qué es bueno y qué es malo, qué me hace daño y qué me afecte mi relación con Dios, qué me afecte mi relación como familia, qué me afecte mi relación como mis hijos. Muchas veces no entendemos y nos damos cuenta que nuestros hijos van a aprender y van a hacer lo que están viendo lo que nosotros hacemos. Entonces muchas veces ahora vemos nuestros hijos haciendo de manera desmedida y sin control lo que yo estoy haciendo y quiero corregirlo. El asunto que pierdo toda autoridad delante de mis hijos, porque la pregunta que le vamos a hacer, ¿dónde tú aprendiste a hacer eso? Papi, yo aprendí a hacer eso viéndote a ti. ¿Cuántos están aquí? Amén. Si su hijo lo vio a usted haciendo lo incorrecto y lo malo, ¿usted tiene calidad para llamar la atención? No. Vamos a ser honestos. No tenemos ninguna calidad para llamar la atención porque fuimos nosotros que le enseñamos. Josué dice algo importante y lo dice alguien que estaba bajo pacto. Yo entiendo lo que es la gracia, pero también entiendo el hombre que se encuentra con la gracia de Dios. Josué dice en un momento determinado, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, que mi casa debe ser un lugar para servirle a Dios. Que todo aquello que no sea conforme al servicio a Dios, yo tengo que trabajar en eso para ir sacando todo aquello que afecta mi relación con Dios. Recuerde y tenga claro, usted está administrando un asunto de vida. Es un asunto de vida que usted está administrando. Entonces esa vida que usted tiene una capacidad que esa vida usted se puede multiplicar en otro.
Por eso es ser fructífero. El mandamiento que Dios le da al hombre es de cuerpo, es que lo que sea fructífero, es decir, que dé fruto, que sea productivo. Es decir, que usted se puede multiplicar en otro. Qué bueno y qué lindo sería que nosotros como padres, siervos de Cristo, sirviéndole a Dios, hombres y mujeres que le servimos a Dios, seamos capaces de multiplicarnos en nuestros hijos, de multiplicarnos en ellos. Pero debemos multiplicarnos conforme a la semilla que tenemos, conforme a la vida. No es conforme que yo viendo lo que sucedió en Adán, no es conforme a la semilla de la corrupción, sino conforme a la semilla de la vida, que es Cristo mismo. Entonces, ¿qué sucede? El problema del carnal es simple, que el carnal es dirigido por las emociones, es dirigido por el alma, es dirigido por las emociones, es dirigido por lo que ve, por lo que toca, por lo que huele, es dirigido por lo visible, no ve más allá del mundo físico. Todo entiende, ve la cosa de manera física y no entiende las consecuencias espirituales que tienen los actos. Un principio que tenemos que entender: cuando yo comienzo a pecar en una área, le estoy dando, es una obra de la carne, el pecado, y comienzo a pecar en esa área, yo le estoy dando legalidad a un espíritu de ese género para que venga a habitar a mí. Sí, no es que el espíritu me toma y yo comienzo a pecar, es que yo peco y le doy legalidad al espíritu. Él tiene legalidad. Por eso cuando nosotros comenzamos a pecar en una área, comenzamos a pecar al pasito, ¿verdad? Al pasito. Pero después que vamos con el tiempo, ¿qué viene? Que comenzamos a pecar más acelerado. ¿Por qué? Porque llegó un momento que el espíritu que pertenece a ese género me ocupó. Y llega un momento entonces que ya yo no soy dirigido ni por las emociones, ni por la voluntad, sino por un espíritu que está dentro de mí. Pero bendito sea Dios en Cristo, que vino a libertarme, y al que el Hijo libertare verdaderamente será libre. Amén. Ahora bien, el problema es que muchas veces estamos en Cristo y todavía seguimos con los residuos del pecado. ¿Por qué? Porque somos carnales. Entonces, la palabra enseña que nosotros, los hijos de Dios, no somos dirigidos por el alma, sino por el Espíritu. Lo dice la palabra de Dios, Romanos 8:14. Porque todo lo que soy guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que ahora Dios quiere dirigirnos por el Espíritu, porque le dijo ahorita que la clase de vida de alma viviente es para vivir en la tierra, es para tener contacto con la cosa física, pero la vida en el Espíritu, que es la vida de Cristo, porque somos espíritu vivificante, es para vivir conforme al Espíritu de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios tiene que dirigirnos a nosotros. Amén. Por aquí. Entonces ahora el Espíritu de Dios tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El crecimiento, todo árbol tiene una estatura, tiene un tamaño. El árbol no va a crecer más grande que lo que tiene en la genética de la semilla. A nosotros se nos dicen la clase de vida, pero nos dicen que es para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es decir, que el crecimiento tenemos un tamaño. Hay un tamaño que vamos a llegar. Es decir, no es el crecimiento a la estatura del pastor Ariel, es a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que a medida que yo voy creciendo en todos los sentidos, la plenitud de la vida de Cristo me va llenando. Es decir, el árbol va creciendo dentro de mí. Pero el árbol va creciendo dentro de mí para que los frutos que produce el árbol otros puedan disfrutar. Es decir, yo debo crecer en sabiduría espiritual, conocimiento espiritual, inteligencia espiritual, revelación espiritual, todo lo que está ligado a lo espiritual. Es decir, yo tengo que dejar de ser un hombre natural. ¿Para qué? Para poder ver las cosas del espíritu, para poder entender lo espiritual, porque lo espiritual no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Cuando el hombre se convierte en espiritual, hay cosas que tú percibes
que si tú se lo dices a otro que no es espiritual, no te va a entender. Y te va a decir que tú eres un exagerado y que tú eres un loco. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual comienza aún el comportamiento, aún la actitud, aún lo que está alrededor. Puede percibir que hay algo raro, que hay algo que está pasando, que hay un espíritu que quiere hacer una obra, que hay algo que quiere entrar en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos. Es decir, y a veces entonces vemos a nuestros hijos muchas veces con una rebeldía. Y dicen, mis hijos son unos rebeldes, se portan mal, pero fácilmente esa rebeldía, ¿de quién la aprendieron? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Porque hemos sido rebeldes contra Dios desde que nacemos. Y al ser rebelde contra Dios hay un espíritu que opera en nosotros que nos trae rebeldía. Y ese es el mismo espíritu que le estamos ministrando a nuestros hijos. De irrespeto. ¿Por qué? Porque nosotros operamos en ese espíritu. Entonces, así es el mundo espiritual, queridos hermanos. El asunto es que a los niños espirituales tú no le puedes hablar de cosas espirituales porque no le entiende. Porque solamente el espiritual entiende lo espiritual porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y el espiritual tiene discernimiento de las cosas espirituales, pero también de las cosas naturales. Puede discernir qué es espiritual y qué no es espiritual, qué es humano. Entonces tiene la facultad de hacerlo porque el Espíritu de Dios te da esa facultad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es decir que vamos a crecer espiritualmente en eso, en lo que hablamos anteriormente, pero también tenemos que crecer conforme al fruto que recibimos. Es decir, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, que si a mí me sembraron la semilla del Espíritu y hay un crecimiento de un fruto que da esa semilla, entonces yo debo crecer en amor. Porque si hay un crecimiento verdadero, el crecimiento verdadero tiene que ser conforme a la naturaleza de la semilla. Y si Dios es amor y Dios sembró su espíritu en mi espíritu, entonces es decir que yo tengo que tener amor. Es decir que yo tengo que crecer en amor. Cada día más yo tengo que amar más a mis hermanos, a mi esposa, a mis compañeros de trabajo, a todos. Cada día más yo tengo que crecer en gozo. Si el gozo no puede ser que yo tenga el mismo gozo hoy que el gozo que tenía hace 5 años. Es decir, si verdaderamente hay un crecimiento en mí, en sí, en todo esto que es el fruto del Espíritu, yo debo crecer. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados porque no sabemos qué estamos administrando. Y creemos que nosotros, lo que hemos venido aquí, es una religión. Hemos creído que ese es el evangelio. Uno de los grandes daños que se le ha hecho el evangelio es que hace años que se está predicando algo que no tiene que ver nada con el evangelio. El evangelio es la buena noticia de Dios, de que tú has recibido una nueva vida en Cristo. Amén. De que las cosas viejas pasaron. He aquí Dios está haciendo todo hecha nueva. Y todo lo que pasó es conforme a la semilla que teníamos en Adán. Ahora tenemos una nueva semilla, que es la semilla incorruptible, es la semilla de Cristo. Y es conforme a eso que Dios está haciendo todo nuevo. Todo lo que era viejo ya pasó, ya Dios no tiene trato con eso, es con lo nuevo. Entonces los corintios no entendieron eso. No entendieron que ellos pertenecían a Cristo, que ellos no pertenecían a Pablo. Y en el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo. No soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, su relación con Dios no depende de un hombre, depende de usted. No depende de un pastor, depende de usted. Su relación no depende de un edificio, depende del espíritu que usted tiene. No depende de que su pastor sea conocido, de que sea famoso. No depende de eso. Usted puede estar con el pastor más conocido, con la iglesia más grande y ser un carnal. Porque su relación no está relacionada con quien le predica. Su relación tiene que estar conforme a lo que Dios ha dicho en su Hijo, Jesucristo. Entonces, yo tengo que tener esa mentalidad de que donde quiera que Dios me plante, en ese lugar yo voy a dar fruto.
Porque no depende de mí, no depende de una silla, no depende de un banco, no depende de un edificio, depende de lo que yo tengo dentro. Y donde quiera que Dios me lleve, yo debo ser canal de bendición, que alguien disfrute de mí, que lo que yo tengo de Dios, alguien lo disfrute. Amén. Donde quiera que me lleven. Y yo tenía esa mentalidad de que yo me arrepentí en una iglesia grande, de casi 200 personas en esa iglesia. Y el día que tuve que irme de la iglesia, porque me mudé a otra ciudad, me llevaron a una iglesia más pequeña que esta. Y ha sido la bendición más grande yo haber llegado a esa iglesia. ¿Por qué? Porque me permitieron enseñar la palabra de Dios, porque no había un maestro. Y Dios comenzó a ejercitarme en la palabra. Y lo que yo fui aprendiendo, comencé a enseñarlo. Y Dios me fue formando. Me fue formando en un púlpito. En la iglesia que yo me arrepentí no lo hubiese podido hacer. Porque una, era muy grande. Dos, yo era un recién creyente. No tenía jerarquía. Entonces, ¿qué sucede? Porque en muchas iglesias es por jerarquía. Entonces, es por el tiempo que tiene. Cosas así. Pero en esa iglesia, cuando vieron que yo podía enseñar, me permitieron enseñar. Ahora, ¿qué hizo eso? Que yo cada día más tenía que estar buscando. Pero la bendición más grande en lo que yo digo ha sido esa. Ahora, ¿cuándo comenzó a ser bendición? Cuando yo cambié de actitud. ¿Por qué? Porque yo no quería irme a esa iglesia pequeña, porque yo había nacido en una iglesia grande. Pero después que yo entendí que fue Dios que me plantó ahí, mi cosmovisión cambió. Porque yo sabía que Dios estaba haciendo. Y yo sabía que estaba administrando cosas eternas. Que en el plan de Dios ya estaba establecido que en el tiempo que yo iba a estar ahí. No fue que yo decidí estar ahí, fue que Dios decidió que yo estuviera ahí. En su gracia, en su misericordia, Él estableció y prefijó los tiempos y estableció el tiempo que yo iba a estar ahí. Cuándo iba a entrar y cuándo iba a salir. Si donde quiera que Dios te lleve, tú debes tener en el corazón ser canal de bendición. Amén. Que la gente vea que Cristo habita en ti. Que lo que tú tienes de Dios no es para ti. Lo que tú tienes de Dios es para que otros disfruten. Amén. Es para que otros disfruten. Es decir, así es el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? La división que había en los corintios era por causa del orgullo. ¿Por qué por causa del orgullo? Porque muchas veces, cuando se tiene dones, muchas veces la gente puede creer que es superior a los demás. Los dones no te hacen superior a los demás. Es más, tú puedes tener dones espirituales y ser un carnal. Así es. Porque los dones no tienen que ver con espiritualidad. Y hay gente que confunde que si una gente tiene un don es espiritual, no necesariamente. Hay gente que tiene dones espirituales y son carnales. Eso pasaba con los corintios. Entonces, ellos quizás se creían que eran los mejores. Nosotros y cualquier iglesia que se crea grande y que sea conocida, puede caer en la carnalidad, en sentirse que son superiores a los demás. Y eso es orgullo. Y el orgullo es una obra de la carne. Y eso es orgullo. Por más que nosotros vayamos creciendo, por más que Dios vaya haciendo la obra, debemos mantenernos humildes delante de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho para con nosotros ha sido por gracia. Ha sido por pura gracia. No porque somos los mejores, no es que cantamos mejor, no que somos los que mejor oramos, no somos los que mejor zapateamos, no, fue por gracia. Fue por pura gracia, fue por su gracia, por su misericordia. Ahora bien, la mentalidad del creyente maduro, porque ahora lo que pasa es que ahora yo debo tratar de crecer para llegar a la madurez, porque el pacto de la gracia es un pacto de hijos maduros. A los niños no se puede poner a administrar cosas eternas y celestiales. Es decir, una de las cosas que yo entendí, que cuando nos arrepentimos comenzamos a pedirle cosas a Dios que son legítimas. Que son legítimas que se la pidamos. La pregunta es si lo que tú estás pidiendo tenemos la capacidad de administrarlo. Si lo que yo le estoy pidiendo a Dios tengo la capacidad de administrarlo. Porque muchas veces Dios no me lo ha dado, no es porque Dios no quiere. No. Muchas veces lo que yo estoy pidiendo, Dios no me lo ha dado porque no soy buen administrador de lo que Dios tiene para mí.
O sea, no ser un buen administrador de lo que Dios tiene para mí, esa bendición puede convertirse en una piedra de tropiezo para mí. Entonces, Dios quiere que para poder administrar las cosas eternas, las cosas espirituales, yo tenga un crecimiento. Porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es un pacto de herencia, pero yo soy un niño. Y como soy niño, no me pueden dar la herencia. Entonces, ¿qué sucede? La mentalidad del creyente maduro es una mentalidad de que todo en Cristo somos uno. Sí, yo no soy superior a ninguno de ustedes, ni ninguno de ustedes es superior a mí. Yo no soy superior a ningún pastor, ni ningún pastor es superior a mí. Nosotros no somos mejores que otras iglesias, somos uno con otras iglesias. Y tenemos que ver los otros hermanos como uno en Cristo. Y en cada uno de nosotros, Dios ha dado dones. Y en ese don es que yo tengo que administrar. En ese don es que yo tengo que fluir. Yo no puedo envidiar o anhelar el don que tiene otro. Yo tengo que perfeccionar el que ya yo tengo cuando están aquí. Amén. Identificar el que yo tengo y perfeccionar el que ya yo tengo. Es decir, a cada uno de los que están aquí, por lo menos Dios le ha dado un don. Dios le ha dado un don por lo menos. Entonces en ese don yo tengo que identificarlo y comenzar a administrarlo y a crecer en ese don que Dios me dio. Porque en ese es que yo voy a ser efectivo. Sí. En ese es que verdaderamente la gente va a disfrutar de lo que yo tengo de Dios. Y recuérdese que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Es decir, y si ven el cuerpo, yo tengo las manos. Las manos son una obra en mí. Pero si la mano yo la utilizo para comer, la boca se cierra, ¿qué va a pasar? Si la boca y la mano tienen que estar coordinadas al punto de que cuando yo vaya a comer, la boca se abra. Mis oídos tienen que estar activos, mi nariz tiene una función. Y eso es lo que Pablo utiliza, esa alegoría de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. Es decir, que hay algo que ustedes tienen de Cristo en ustedes que los demás lo necesitan. Hay algo que yo tengo de Cristo que ustedes lo necesitan. Todos tenemos algo que dar para el cuerpo de Cristo cuando están aquí. Amén. Y los demás lo necesitan. Es decir, que yo debo identificar cuál es el don que yo tengo para comenzar a correr en ese don, porque eso es parte del crecimiento. Que yo me haga un especialista dándole a la gente del don que ya yo tengo en Cristo Jesús. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, nosotros tenemos que vernos como trabajadores de Dios. Sí, Pablo establece claro que quien da crecimiento es Dios que da el crecimiento espiritual. Es decir, usted no depende de otro, es Dios. Nosotros tenemos que poner en la mano de Dios, pedir en la mano de Dios para que el Señor haga crecer esa semilla en mí. Y es Él que lo va a hacer. Ahora bien, en Dios se da algo interesante. Dios es el que da el crecimiento. Es decir, la semilla que se plantó es perfecta, ¿verdad? El sembrador también es perfecto. Lo único que es imperfecto es la tierra donde se sembró, que es mi alma. Ahora bien, en Dios se da algo importante, que es que la semilla que se sembró en la tierra es la misma semilla que sana la tierra. Cristo como semilla en nosotros viene a sanar la tierra. ¿Para qué? Para hacerla producir. Cuando en los campos, el que de campo, cuando la tierra hay que ararla, hay que hacerle ciertas cosas y luego sembrar la semilla. En Dios siembra la semilla en la tierra, como está, pero la misma semilla tiene que hacer que la tierra comience a sanar en términos espirituales. El Espíritu de Dios viene a nosotros y Dios se presenta como nuestro sanador. Y no solamente de sanidad física, sino de sanidad del alma. Todos los que llegamos aquí, llegamos enfermos en términos espirituales. Todos. Tenemos situaciones espirituales. Es
Entonces Dios quiere sanar mi situación espiritual. Dios quiere sanar mi tierra. Dios quiere sanar tu tierra, que es el alma. Cuando hablo de tierra, hablo del alma. ¿Para qué? Para que la semilla pueda producir los frutos para que otros disfruten. Para que tú puedas amar a Dios y te pueda amar a ti mismo y pueda amar a los demás. Es decir, si mi tierra no es sanada, entonces la semilla no va a poder dar el fruto. Entonces Dios viene por medio del Espíritu a sanar también la tierra. Nosotros tenemos que entender que debemos renovar nuestro entendimiento con relación a Dios. Si como yo pienso quién es Dios, es que yo me voy a comportar con Dios. La gran mayoría de gente tiene una cosmovisión muy lejana de quién es Dios. Pero muy lejana de quién es Dios. ¿Por qué? Porque ellos han formado una mentalidad y han visualizado a un Dios abusivo que está esperando que tú falles para condenarte. No entendiendo que la Biblia enseña que la voluntad de Dios para sus hijos es buena, es agradable y perfecta. Entonces debe una renovación en el entendimiento. Cada pacto forma una mentalidad. Usted está en el pacto de la gracia. Todo lo que Dios hace en el pacto de la gracia lo hace por su Hijo y por medio del Hijo. Todo. Dios le habló a su pueblo de Israel por medio de los profetas. Ahora habla por medio del Hijo. Dios gobernó el pueblo de Israel por medio de los reyes. Ahora gobierna por medio de sus hijos. Dios perdonaba pecados por medio de los sacerdotes. Ahora Dios perdona pecados por medio de su Hijo. Si todo lo que Dios hace, lo hace por medio del Hijo. Lo hace por los méritos del Hijo. Nada que yo haga tratando de conquistar lo que Dios va a hacer no es válido en este pacto. Lo que yo debo hacer debe hacer conforme a lo que Dios ha hecho en su Hijo. Entonces, si yo no entiendo que ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mal espíritu vivifica. Yo puedo estar en la iglesia y hacerme un león en la Biblia y saber texto bíblico y repetirlo más que un loro. Y aún estar ausente de la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es que va a hacer en mí la transformación que yo necesito. Que la letra que se escribió se fije en mí. Que esa letra no solamente yo la tenga en mi mente, sino que esa letra esté clavada en mi corazón. Que la tabla que se escribió ahora no es una tabla como escribió Moisés. Moisés escribió los 10 mandamientos en una tabla. Ahora la tabla que Dios escribe en mi corazón. Es decir, que yo puedo salir por ahí y aún sin tener la Biblia en la mano, la Biblia está dentro de mí. Porque está dentro de mí. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. En este pacto lo hace así. Y va a hacer una transformación en mí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora el Espíritu en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y haciendo eso, ahora yo tengo que responder a lo que Dios está haciendo en mí. Es decir, muchas veces Dios quiere hacer una obra en mí y yo resisto la gracia de Dios. A yo resistir la gracia de Dios, entonces Dios me pone un deseo de hacer algo. ¿Cuándo han tenido esa batalla con Dios? Que Dios te pone un deseo de hacer algo. Y tú, ¿lo hago o no lo hago? Lo hago y no lo hago. Y después Dios mismo te hace saber que era Él que te estaba hablando. ¿A quién le ha pasado eso? Sí, yo tengo que aprender ahora a escuchar la voz de Dios. Y dejar que la voz de Dios trabaje en mí. Allá, por favor, Edwin. Entonces yo necesito ahora que el Espíritu de Dios trabaje en mí. Y yo necesito que el Espíritu vaya trabajando y haya una transformación. Entonces, en la vida del Espíritu hay algo que Dios va a hacer. Que es una relación de Dios y usted personal. Que no es para que usted diga, no es para que usted se gloríe de lo que Dios está haciendo. Es para que usted entienda que Dios va a trabajar personalmente con usted. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros personalmente. Y eso solamente lo puede hacer por medio de la vida del Espíritu. Entonces, los corintios no entendieron eso. Entonces, Dios quiere sanar nuestra tierra. Y lo quiere sanar por medio de la semilla. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Vuelve a aparecer el mismo árbol que aparece en Génesis, aparece en Apocalipsis. La segunda mención del árbol de la vida. Y ahora Juan dice para qué sirve el árbol. Y el árbol dice que el árbol da un fruto cada mes. Lo que está diciendo que el año entero da fruto. Si el árbol va a producir el año entero fruto. Pero también dice que las hojas del árbol sirven para la sanidad de las naciones. Las hojas siempre, desde aquellos tiempos, las hojas se utilizaban con propiedades curativas. Es decir, que nosotros como árbol de la vida que está creciendo, como Cristo que está creciendo en nosotros, no solamente vamos a dar frutos, sino que las hojas que simbolizan la gracia divina en nosotros va a producir algo en alguien. Nuestras palabras van a poder sanar a alguien. Lo que tenemos como fruto, alguien se va a disfrutar. Pero las hojas también, alguien tiene que disfrutar de las hojas que está produciendo Cristo en nosotros, del árbol de la vida. Es decir, que esto es algo serio, querido hermano. Es algo que a alguien nosotros tenemos que bendecir, a alguien tenemos que darle una palabra, a alguien podemos darle un consejo, a alguien podemos cambiarle el día. Si nosotros entendemos que lo que estamos administrando es un asunto de vida, es un asunto espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Dice en el 9, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, en el antiguo pacto, Dios vivía en un arca y se le hizo el templo de Salomón. Ahora en el nuevo pacto, Dios no habita en un templo. Dios habita dentro de usted. Usted es un edificio de Dios. Usted es un edificio con dos pies, que donde usted camina, ahí va Dios. ¿Usted no me cree? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Dios está completo en sí mismo. Cuando Dios te mande a que lo adore, no es porque Él necesita que sea adorado, es porque tú necesitas adorarlo. Cuando Dios te manda a que lo obedezca, tú eres que necesitas obedecer. Cuando Dios te manda a que te humilles delante de Él, eres tú que necesitas. Todo lo que Dios te pide es porque tú lo necesitas. Dios está completo en sí mismo. Dios no necesita nada de nosotros. Si lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es porque yo lo necesito, es porque tú lo necesitas. Y lo que Él lo necesita de nosotros es para Él poder ser un templo, poder ser que donde Él quiera ir, vaya a través de nosotros. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Que si Dios hoy quiere ir para República Dominicana, vaya a través de nosotros. Porque quizá alguien en el aeropuerto, en el avión, yo me voy a encontrar que dice una palabra de parte de Dios. Y Dios me monta en el lugar indicado, en el asiento indicado. ¿Para qué? Para yo poderle hablar a esa persona. Para que tú le puedas hablar a esa persona. Porque ahora tú eres el edificio de Dios, la casa de Dios. Sí, yo creo en tener un buen templo a medida que vaya creciendo. Pero la grandeza de una iglesia no está en un templo grande. Está en creyentes grandes, en creyentes fieles a Dios. Esa es la grandeza de una iglesia. Gente que se han formado a la imagen de Cristo. Esa es la grandeza de la iglesia. Que la gente entienda verdaderamente qué es el evangelio, quién es Dios. Que le podamos servir verdaderamente a Dios como Dios se merece que le sirvamos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, Dios habita y quiere habitar en nosotros. Quiere que haya un incremento de esa vida en nosotros. Y ese crecimiento, a medida que crezca esa vida, más grande es el templo. Más grande es el templo. ¿Por qué? Porque en términos espirituales eso es lo que va a suceder. En el 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muchas personas no crecen en términos espiritual porque ellos tienen un fundamento muy diferente al que ya se puso.
El fundamento es la revelación de Jesucristo. Cualquier iglesia que no esté fundamentada en la revelación de Jesucristo no es iglesia. No es iglesia. Puede ser un edificio, pero no es iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca no es Pedro, porque Pedro es Peter, es piedra. Y la iglesia no está edificada sobre una piedra, sino sobre una roca. Esa es la confusión que hay. Esto parte de lo que Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: eso no lo reveló carne ni sangre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de la iglesia está fundamentada en la revelación de quién es el Cristo, de quién es Jesús. Entonces, esa revelación es lo que hace que tú corras como iglesia. Cuando tú sabes quién es el Cristo. Y la roca es Cristo. Ese es el fundamento. Si yo no tengo un buen fundamento bíblico de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, es imposible que yo crezca. Puedo hacer lo que sea, pero no voy a crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento está ligado a la revelación del Cristo. A medida que el Cristo se me revela a mi espíritu, en esa medida yo puedo hacer que la palabra se fije en mí y en esa medida yo crezca. Porque lo que me va a hacer crecer es la revelación del Cristo. Porque yo tengo que llegar a la estatura de Él. Pero Él debe ser revelado en mí para que luego que sea revelado sea formado. Y después que Cristo es formado en mí, entonces debe ser manifestado. Si yo tengo desde el principio, tengo una falla, tengo lo que se llama una falla de origen. Entonces en la falla de origen no voy a tener un crecimiento. ¿Por qué? Porque el fundamento que tengo es el fundamento quizá de una religión, de un concilio, quizá de un grupo religioso. Y esa revelación que yo tengo, y puedo creer que tengo la verdad. No. La verdad es Cristo y la revelación es Cristo. Cualquier iglesia que ustedes vayan y el centro de la predicación no es la revelación del Cristo, no hay manera de que usted crezca. Usted puede crecer en tamaño y en tiempo en la iglesia, pero al mismo tiempo creció en tamaño, creció en tiempo en la iglesia, tuvo mucho tiempo ahí, pero no creció en términos espiritual. Porque cuando yo crezco en términos espiritual, cada día más a quien me voy a parecer es más a Cristo y menos a mí. Es más a Cristo y menos a mí. Porque la revelación de Él me va a transformar. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Él me va a enseñar las cosas del Espíritu. No es para que yo le enseñe primero, es para que yo la viva. Y después que yo la vivo, la puedo enseñar. Eso lo hace Dios. Pero no solamente conmigo, es con todo aquello que han creído en Jesucristo. Es decir, aquí no hay límite para crecer. En el sentido de que no solamente el pastor puede crecer. Todos ustedes pueden crecer a la estatura de varón perfecto. Todos ustedes pueden tener inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, conocimiento espiritual, revelación del conocimiento de Él. Cada día. ¿Cuál es lo maravilloso de esto? Que a medida que Cristo se va formando en ti, se va manifestando, tus relaciones comienzan a mejorar. Cada relación debe mejorar. Mi relación hoy debe ser, mañana debe ser mejor que hoy con mi esposa. En el año que viene debe ser mejor. Pero mi relación con usted debe ser mejor. Con mi vecino, con todo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está cambiando? Que el árbol de la vida está creciendo dentro de él. Y como el árbol de la vida está creciendo dentro de él, se está manifestando hacia afuera. Y como se está manifestando hacia afuera, él está dando fruto y las hojas están sirviendo para otro. Porque ahora el árbol se plantó como una semilla en mi alma para que crezca a la estatura de varón perfecto. Se pueden poner de pie. Aleluya.